Hola a todos y bienvenidos a la sesión de formación de 0 a 1 en la financiación de una startup. Mi nombre es Álvaro Cortés de Castro y he trabajado durante más de 9 años como gestor de I+D+I, proporcionando consultoría para empresas pues, como vosotros, espero, bueno, que se encontraban diseñando su estrategia para crear empresa, para poder encontrar financiación, igual para gestionar la I+D+I a lo largo de todo el proceso, no solo la creación, sino también en el crecimiento y posteriores etapas. La idea que tengo con esta presentación es poder daros un recorrido con unas pinceladas no muy profundas, pero sí muy útiles, que sirvan para poder enfrentaros a este mundo, ¿no?, de desconocido e incierto, que es cómo financiar una startup y cómo hacerlo de una manera eficiente, conociendo qué medios hay, qué tipos de ayudas, qué tipo de financiación, concursos, etcétera. Así pues, primero voy a hacer una pequeña introducción. Después veremos unos comentarios generales para dar un poco de contexto, ¿no?, a toda esta sesión. Luego nos centraremos en las ayudas, ¿no? Veremos las ayudas específicamente a nivel nacional, pero para ver un buen mapa de dónde poder acudir para encontrar esta financiación, estas subvenciones. Y, como no, analizaremos también otras fuentes de financiación, ¿no? No solo las ayudas, sino lo que puede llegar a ser pues, otras vías en las que una startup pues, puede conseguir ese dinero que le permita pues, ir avanzando en sus etapas. Y vamos a finalizar por revisando lo que son unas oportunidades y claves que también es interesante conocer para vosotros, específicamente en el sector en el que estáis involucrados. Así pues, y comenzando con la introducción, pues bueno, me gustaría presentaros este libro, ¿vale? Es un libro de Peter Thiel que se llama Zero to One, ¿vale? De 0 a 1. Y que, bueno, en él es un libro bastante conocido en el mundo de las startups, ¿no? Porque en las startups y la innovación, y lo que hace aquí el autor pues es crear una explicación, una similitud en la que, bueno, nos explica que hay dos caminos, ¿no? Está cómo pasar de 0 a 1 y luego cómo es pasar de 1 a infinito, digamos, ¿no? De 1 a infinito, pues nos encontraríamos en un contexto en el que una empresa ya tiene cierta atracción, ya tiene producto, tiene clientes, e incluso, pues bueno, tiene innovaciones y todo. Y eso, pues digamos que es incluso más fácil avanzar, ¿no?, una vez que ya tienes esa atracción. Pero de 0 a 1 está todo por hacer, está todo por descubrir, y es que, aunque sea un salto más pequeño, es mucho más duro y mucho más complicado, ¿no? Entonces, una frase que define muy bien esto es que hacer lo que ya sabemos lleva al mundo de 1 a n, ¿no? Y pone un ejemplo muy ilustrativo que habla, pues bueno, cuando en la época de Henry Ford, cuando se desarrollaron los primeros motores y los primeros coches, pues bueno, lo que se hacía era ir de 1 a n, en el que para conseguir más velocidad, pues lo que se utilizaban eran coches de caballos, ¿no? Entonces, a más caballos le ponías al coche o mejor hacías el coche, el carro, pues más potente era, ¿no? Y lo que hizo Ford fue, en vez de ir de 1 a n, 1 a infinito, pues consiguió encontrar una metodología, ¿no?, que fue desarrollar el motor de combustión y ponerlo para el uso en los medios de transporte como el coche, y que fue de ir de 0 a 1, ¿no? Era algo completamente diferente. Entonces, esta es la similitud y eso es un poco el guiño que quiero hacer con el título de la presentación y lo que quiero aportaros y enseñaros, ¿no?, que vosotros estáis en ese cero y que pasar de 0 a 1 es complicado, que el mundo de las startups y su financiación es complicado y que, bueno, pues vamos a ver si podemos aprender un poquito más de cómo afrontarlo. Porque, claro, si tienes una solución validada, ¿no?, si has desarrollado un producto y tienes una solución validada, pues todo es más fácil. Si tienes un equipo contrastado, pues lo mismo, ¿no? Ya ha sido con el tiempo, pues entre el equipo de fundadores y gente que has ido incorporando, pues es todo más fácil. Si ya tienes clientes, también implica que estás generando ingresos recurrentes o no. Y todo esto te lleva también a que ya tienes dinero en el banco. Entonces, con dinero en el banco, con clientes, con un equipo contrastado, es fácil conseguir financiación.
Y es la realidad, ¿no? Ya sean fuentes públicas o privadas, si tú vas a un banco, pues lo que va a analizar es tu plan de negocio, pero va a analizar si, bueno, pues si esta empresa tiene ya dinero en el banco, tiene una cuenta, qué producto tiene, cómo lo comercializa, si tiene un equipo, ¿no? Si hay alguien apoyando las ideas detrás o no, si tiene clientes, genera ingresos, etcétera. Lo que queremos ver es qué pasa cuando no tienes nada de esto, ¿no? Entonces, como comentarios generales, me gustaría empezar pues explicando o comentando con vosotros cómo es el ciclo de vida de una startup, ¿no? Seguramente pues esto no os resulta novedoso, esto ya lo conocéis. Y entiendo incluso que lo que os voy a presentar, pues bueno, seguro que habéis visto alguna gráfica similar en algún sitio, porque normalmente cuando te enfrentas o te quieres enfrentar a este tipo de cosas, pues te documentas para ello. Pero bueno, vamos a hacer unas pequeñas pinceladas también de ello. Bueno, son 4 fases, ¿no? Digamos, o generalmente se aceptan que son 4 fases. La fase semilla, en la que, bueno, estás en la fase de descubrimiento, tienes una idea, empiezas a desarrollar algo con esa idea, haces una prueba de concepto, ¿no? Con un grupo reducido de usuarios o no con usuarios, ¿no? Pues haces una prueba de concepto en laboratorio, etcétera. Y en ese momento la línea roja, como veis, pues que representa lo que es el beneficio de la empresa, pues no hace más que ir hacia abajo, ¿no? Porque aquí no estás generando nada más que gastos, incluso los gastos no considerados como monetizados, sino el tiempo que estás invirtiendo en ello. Después, pues bueno, ¿en qué inviertes aquí? Pues ¿para qué necesitas aquí el dinero? Pues bueno, básicamente es lo que es la parte de investigación y desarrollo, ¿no? Luego pasamos a la fase de arranque y entrar en el mercado, ¿vale? Digamos que pues ya has invertido en esta fase semilla, has hecho una prueba de concepto y ahora lo que tienes que hacer antes de poder entrar en el mercado es, oye, pues voy a hacer un prototipo, voy a desarrollar el producto, puede que sea el producto final o no, pero bueno, voy a lanzarlo, ¿no? En esta fase, ¿en qué se invierte? Pues en realizar este prototipo. En patentes es importante, pues todo el secreto industrial, la propiedad intelectual, pues que todo se vaya registrando, ¿no? Y esto también tiene un coste. En constitución de la empresa, no podemos obviarlo. No solo se trata de los gastos de constitución, los gastos legales, ¿no? Que tienes que depositar, son 3.000 euros, no, es pues abogados y gastos, pues digamos que colaterales o asociados que también hay que considerar aquí. Producto, no solo es el prototipo. Si tú quieres comercializar algo, no puedes comercializar un producto, un prototipo. Tienes que comercializar un producto. Pues también es un gasto, evidentemente. Contratación. Es obvio, para hacer todo lo anterior has necesitado ir incorporando conocimiento, ¿no? Conocimientos técnicos, conocimientos científicos, conocimientos de mercado, etcétera, y tienes que contratar personal. Y marketing. Bueno, esto también se incluye aquí, pero yo siempre diría que el marketing es el último gasto que hay que hacer, ¿no? La publicidad y marketing solo hay que hacerlo cuando tienes un producto validado, cuando tienes el equipo, cuando no va a ser un gasto vacío, dado que vas a tener un beneficio asociado a esa inversión en marketing. Remarcar aquí que, bueno, que este giro abrupto de la curva de beneficio indica que se han comenzado a vender, comienzan las ventas. No hagáis mucho caso a la pendiente en sí mismo de esta curva, ¿no? Puede ser así tan pronunciada, ojalá, puede ser de otro tipo, pero está ahí. Y también es importante que en este giro de la curva se encuadra lo que se conoce en el sector, ¿no? Y en el entorno, pues como el Valle de la Muerte, ¿no? Que es cuando lo único que se hace es gastar, gastar, gastar y cuando todavía no se ha alcanzado el punto de equilibrio, que es cuando los ingresos superan los gastos. Pasamos a la siguiente fase, que es la fase de expansión temprana, en la que, bueno, pues se tiene toda la parte de consolidar, ¿no? Ya tienes un producto, empiezas a tener clientes, has pasado el break-even y pues comienzas a consolidarte en un mercado y a crecer en él. Este exactamente es el break-even, el punto de equilibrio, cuando sobrepasamos la línea negra. Y luego es la fase de expansión y desarrollo, ¿vale? Pues que básicamente es para dedicarte a la expansión. Esta es la única fase que no vamos a tratar muy en profundidad durante esta presentación, dado que, bueno, que somos una startup y vamos a enfocarnos en lo que le interesa y le importa a una startup. También, y como conclusión, comentar que obviamente el inicio de cualquier negocio es intensivo en capital o no, y siempre pasa tiempo hasta que los ingresos superan los gastos. ¿Qué quiero decir con esto o no? Bueno, pues que es algo que revisaremos un poco más adelante. Hay que tener en cuenta que tenemos que conseguir que no sea intensivo en capital. No tenemos que cambiar
esa palabra intensivo por inteligente, ¿no? Un uso inteligente de capital, de manera que puedas tener un plan de desarrollo de producto, de prototipo, en el que gastes siempre lo menos posible, realices un MVP, una prueba de concepto, y así consigas ir gastando lo menos posible. Como comentarios generales, también pues, vamos a entender un poco lo que son las fuentes de financiación que existen para una startup, ¿vale? Esta lista no es exhaustiva, es generalista y seguro que a cualquiera de vosotros se os puede ocurrir una fuente extra de financiación que no está aquí recogida, pero yo creo que sí que es una buena imagen para que tengáis en cuenta. Vamos a analizarlo en dos ejes y en tres dimensiones. Primero, una dimensión que es el acceso a los fondos, ¿no? Vamos a clasificarlo entre más fácil y más difícil. Otra dimensión de la cantidad de fondos disponibles, ¿no? De poco a muchos. Y otra dimensión que es los riesgos propios, ¿no? Los que se asumen, ¿son altos o son bajos? ¿Vale? Entonces, esta digamos que es un poco la curva en la que vamos avanzando desde lo más fácil a lo más difícil en cuanto al acceso, desde la menor a mayor disponibilidad de fondos y desde el mayor al menor riesgo. Lo primero que nos encontramos es ineludible, los founders, porque los fundadores de las empresas son los primeros que aportan capital y no solo capital, sino su tiempo, y el tiempo es dinero en la sociedad en la que vivimos, por lo que es la primera fuente de financiación que nunca se debe eludir cuando se hace un estudio de este tipo. Luego tenemos lo que es la familia, ¿no? El entorno más cercano. Pues evidentemente, ¿quiénes son los primeros que confían? Pues la familia a la que tienes mayor acceso y aquellos que confían en ti no solo por tu idea, sino por ti como persona. Lo mismo ocurre con los amigos. Los amigos son los siguientes a los que accedes, ¿no? Para contarles tu idea y para buscar que te apoyen y que sí puedan participar de ella, ¿no? Participar pues económicamente, que es lo que necesitas en ese momento. Y luego los fools, que bueno, no me gusta mucho la terminología, es un anglicismo, ¿no? Para clasificar la triple F de Family, Fools and Friends, pero en este caso incluyendo también, digamos, cuádruple F con los founders. Los fools en este caso son como lo que llamaríamos los primeros, los early adopters, ¿no? Los innovadores que primero creen en tu empresa y que aunque no tengas tracción, aunque no tengas ventas, aunque incluso no tengas producto, pues son capaces de creer en ti y apostar por ti. Luego, a nivel de dificultad, pues nos encontramos lo que son los premios, ¿no? Dentro del sector de las startups, este tiene un papel importante, ¿no? En el que no solo te van a premiar por empresa como tal, sino que también existen modalidades de premios en las que las propias ideas de negocio, ¿no? Presentando un plan de negocio con una idea, con una descripción de un producto detrás, pues puedes optar a conseguir ciertos premios. En este caso nos estamos desplazando hacia la derecha en la disponibilidad de fondos, ¿no? Siempre desde los founders, family, friends and fools, nos encontramos con que, bueno, los fondos no son tan importantes. Los premios ya puedes encontrarte con cantidades bastante significativas, ¿no? Que van desde los 1.000 euros hasta 10.000, 20.000 euros en un premio, lo que es algo, pues es un aporte de capital muy importante para una startup. Luego pasamos a los que son los business angels, ¿vale? Los business angels se podrían también clasificar dentro del grupo de los fools, ¿no? Al final son inversores individuales, son personas que por algún motivo tienen cierto capital, normalmente suelen venir del mismo sector, suelen haber estado relacionados con el mundo de las startups, conocen cómo se maneja y apuestan por empresas, ¿no? Aquí les tienes que convencer igual que a la familia, que a los amigos. Incluso un business angel puede apostar por ti cuando no tienes un producto en el mercado, ¿no? Cuanto antes entran, pues más posibilidades luego tienen de monetizar si la empresa va bien y todo. Y es un trabajo pues muy, muy concienzudo el que tienes que hacer pues presentando tu idea, poniéndote en contacto con ellos y convenciéndoles. Posteriormente nos encontramos en el dificultad de acceso a los fondos y a nivel de fondos disponibles a las administraciones públicas, ¿no? Todo el bloque de ayudas que vamos a ver un poco más en detalle. ¿Por qué son más difíciles? Bueno, porque al final, digamos que a nivel de competitividad, los premios, pues siempre es más limitado porque hay menos difusión de la existencia de ese premio. También es cierto que los business angels al final les tienes que convencer individualmente. No compites, digamos, con un volumen tan elevado de propuestas que tienen, porque al final pues, no tienen capacidad para manejar tantas. Sin embargo, la administración pública recibe en cada convocatoria cientos y cientos, por no decir miles, de propuestas de proyectos que quieren financiación o subvención, por lo que es muy competido. Eso sí, por otro lado, los fondos son mucho más amplios, ¿no? Digamos que la administración pública siempre maneja presupuestos muy elevados de decenas de millones de euros para cada convocatoria, lo que hace que haya más disponibilidad de fondos.
Después nos encontramos ya un poco fuera del scope, digamos, de esta presentación, pues lo que es el Venture Capital, ¿vale? Que es un perfil parecido al Business Angel, pero mucho más profesionalizado, en el que ya te enfrentas a que necesitas tener una empresa en una etapa mayor de desarrollo. Luego ya entraría el Private Equity, que es incluso ya pues mucho más fuera, pues mucho más capital, mucho más difícil de acceder, más selectivo y, digamos, otro nivel de empresa con otras expectativas. Y luego ya lo que es la salida a bolsa, ¿no? Lo que es la oferta pública, que sí que está completamente fuera. Entonces, lo que es importante reconocer aquí en esta gráfica, una vez entendido un poco las fuentes de financiación de una startup, es que todos estos tipos de financiación que estoy marcando es dinero de terceros. No es dinero de los founders, es dinero de terceros. Así que dependes de otra persona para que te dé acceso a esos fondos. Y en ese caso siempre es a cambio de algo. No es a cambio solo de tu tiempo como tu founder o de tu capital como tu founder, sino es a cambio de, en este caso, pues participaciones, lo más normal. Y, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. En el caso de las administraciones públicas no es a cambio de participaciones, pero sí es a cambio de tener un seguimiento estricto, tanto técnico como financiero, de todo lo que se realiza en el proyecto, ¿no? Lo que te obliga a tener que realizar hasta auditorías para poder controlar en qué gastas y cómo gastas el dinero que te han concedido. Muy bien, pues visto lo anterior, vamos a pasar ya un poco a lo interesante, que son las ayudas, ¿vale? Y en este caso vamos a utilizar el esquema anterior, pero solo centrándonos en las 3 fases, digamos, que son más propias de una startup. Esto es agnóstico del sector, ¿vale? Esto aplica a todos los sectores, pero vamos a personalizarlo un poco, digamos, pues al sector de agrotech, agroalimentario, etcétera. Vale, por un lado tenemos los préstamos, ¿vale? Los préstamos, quieras que no son como las subvenciones, pero al final hay bastante dinero disponible en formato de préstamos. Vamos a empezar mencionando que tenemos ENISA como uno de los principales pilares en préstamos participativos dentro del mapa de ayudas a startups en España. Pero el problema, digamos, o lo que te exige ENISA es que no te cubre la fase semilla, ¿no? En ENISA es muy difícil que tú puedas llegar con una idea y poder conseguir nada de ellos. En ENISA tienes que estar ya en la fase de arranque de entrar al mercado, tienes que tener algo de tracción y tienes que ser capaz, bueno, de demostrar con un plan de negocio que vas a ser capaz de seguir generando, si en ese caso no estás generando, pues seguir generando ingresos. ENISA lo que te concede es un préstamo en unas condiciones que a priori no parecen tampoco súper favorables, porque es un préstamo que va desde el 3,5%, un tramo fijo, o luego un variable dependiendo del éxito de la empresa y los resultados que tenga, que puede llegar hasta el 7 o el 8%, está por encima del precio de mercado que puedes obtener a día de hoy en un banco, pero sin embargo ENISA no te pide avales. ENISA lo que te puede pedir es que hagas una coinversión con ellos, que es pues, un porcentaje del dinero que te va a prestar como préstamo participativo, tiene que ser ingresado como capital por los founders también, ¿vale? Pero sin ningún tipo de aval, lo que al final pues, descubriréis con el tiempo que es una cosa bastante interesante e importante. Dentro de los préstamos, pues también tenemos el Ministerio de Ciencia e Innovación, pues, el programa Retos Colaboración. ¿Vale? Es justo decir que este año este programa no se ha publicado, pero sí que se ha hecho regularmente durante todos los años anteriores, ¿vale? Entonces, es esperable que durante los próximos años se vuelva a hacer, dado que este ha sido un año atípico del 2020, como todos conocemos. ¿Qué financia Retos Colaboración? Bueno, lo primero es un esquema en el que te concede una financiación pura que cubre el 95%, entre el 90 y el 95% de los costes de proyecto que tú presentas, y la particularidad que tiene es que en este tipo de proyectos te asocias con OPIs, que son organismos públicos de investigación, para desarrollar el proyecto. Y a diferencia de lo que ocurre en otro tipo de ayudas en las que los OPIs, organismos públicos de investigación, son subcontratados, por lo que solo son un coste, aquí son un socio. Entonces, a la hora de avanzar con un desarrollo de I+D+I, por ejemplo, pues es muy interesante, ¿no? Porque involucras a una universidad, por ejemplo, de tu región, con la que has entrado en contacto y que quiere desarrollar algo en la misma línea que tú, y es socio en un proyecto, comparte riesgo contigo y encima tienes acceso, digamos, pues a todas las infraestructuras, al equipo de investigación que ellos tienen, etcétera. También nos encontramos en la parte de préstamos, pues del Ministerio de Comercio y Turismo, el programa Reindus. El programa Reindus está más enfocado en la fase de expansión temprana y
entendiendo un poco el nombre como es, ¿no? Reindustrialización, pues está más enfocado a dar préstamos, en este caso sí que son bastante favorables comparados con el mercado, estamos hablando de préstamos de entre el 0 y el 3% de interés, para realizar mejoras, sustituciones en lo que viene a ser pues, instalaciones industriales. Y cuando hablamos de instalaciones industriales no solo nos referimos al sector secundario, sino también a todo aquello que esté relacionado con el sector primario. Así que una empresa, una startup que se asocie o con una empresa que esté más desarrollada en fase de expansión o que esté ella misma en una fase de expansión, pues puede acceder a este tipo de ayudas del Ministerio de Comercio y Turismo. Vayamos ahora al tipo de ayudas que son parcialmente reembolsables, ¿vale? Parcialmente reembolsables, para que lo entendáis, básicamente se trata de un formato préstamo que cubre entre un 70 y un 100% del presupuesto que solicitas para un proyecto, en el cual, si cumples con los hitos de devolución del préstamo que se establecen, lo que ocurre es que las últimas 2 o 3 cuotas te las perdonan, ¿vale? Y esto suele ser equivalente entre un 20 y un 30%, por lo que se considera que es una subvención equivalente de un 20 o un 30% del proyecto, lo que está muy bien. Aquí tenemos los proyectos clásicos de CDTI. CDTI lo vais a ver ahora durante unas cuantas modalidades, porque CDTI al final es el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial y es uno de los mayores organismos y el máximo gestor de ayudas dentro de lo que es España. Entonces, los PID son los proyectos de I+D. Son proyectos que cubren en fase de arranque y entrada del mercado porque requieren que la empresa primero, desarrolle un proyecto de I+D, ¿no? que se pueda demostrar que lo que hay detrás es investigación y desarrollo. Y segundo, pueda también demostrar una de dos, o que tiene una atracción que ya está generando algunos ingresos. No hace falta que tengas beneficios, pero sí ingresos, o que pueda, digamos, tener pues, un afianzamiento por parte de un tercero, que quiere decir pues una empresa industrial que apoye este préstamo que te concede CDTI o que pueda establecer garantías. Esta es la diferencia con ENISA, que aquí pues te van a pedir un porcentaje de garantías dependiendo del análisis financiero que hagan de tu empresa, en el cual pues van a decidir que del préstamo que te conceden pues tienes que garantizar un 10, un 15, un 20, un 50% y se hace pues acudiendo a pues la Caja General a la Caja General de Depósitos o un banco en el que puedas pues bueno depositar unas garantías. Dentro de CETI tenemos los proyectos 100. Los proyectos 100 son grandes proyectos consorciados, ¿vale? En los que pueden participar desde grandes empresas de cualquier tipología hasta pymes y startups, en las que hay un líder y en este caso pues tiene un esquema igual que el I+D, en los proyectos de I+D CDTI. Aquí piden menos garantías, aquí se financia más tramo de todo el presupuesto que presentas y los proyectos aquí estamos hablando de presupuestos desde 1 millón hasta 5 millones, ¿vale? Cuando, sin embargo, pues los proyectos de I+D normales, pues a lo mejor van de 200.000 a 1 millón de euros. Luego tenemos los CDTI Cervera, que son también muy parecidos a los proyectos PID. En este caso tienen una duración algo mayor, así como los PID están orientados a proyectos que como mucho vayan entre 12 y 36 meses, pero no recomendable tan largos. Y recomendables son 18 meses. Los de Cervera van orientados a proyectos que tengan una duración de 36 meses, que tengan una componente de investigación muy fuerte y que se hagan subcontratando a uno de los centros de investigación de la red de Cervera, ¿vale? Que es un listado que se actualiza cada año y que está disponible. En este caso, lo bueno que tiene es que las garantías que te piden son mucho menores, ¿no? Si en un PID de CETI te puedes esperar unas garantías de un 50% a lo mejor, en el CETI de Cervera, pues lo que te van a pedir es un 5% de garantías. Luego tenemos los CETI Innovación. En este caso, se trata también de préstamos parcialmente reembolsables y ya en este caso nos olvidamos un poco de la I+D y vamos a una parte más de innovación, ¿no? Aquí el análisis técnico que te realizan es menor y lo que te piden es que puedas demostrar que estás realizando una innovación, pero una innovación no es algo que tengas que demostrar contra el mercado, sino una innovación es algo mismo que te mejore a ti mismo cómo haces tus procesos, cómo haces tu producto, etcétera. Parecido es a la línea LIC, que es la línea de innovación de expansión de CDTI, y en este caso, bueno, está más orientado ya a la fase de expansión temprana porque aquí pues estamos hablando de cantidades más elevadas y en las que pues incluyes hasta poder invertir en infraestructuras. Pasamos ahora a lo que nos gusta a todos más, que es el tema de las subvenciones.
Y dentro de las subvenciones nos encontramos a la subvención para startups por antonomasia y a la que toda startup debe acudir al menos una vez en su vida a buscar financiación, que es el programa Neotec. El programa Neotec te concede una subvención de hasta el 70% sobre el presupuesto presentado o un máximo de 250.000 euros. A nivel nacional estamos hablando de la subvención más alta que se concede, ¿vale? Y encima es un programa específicamente diseñado para startups. Las empresas que se presentan no pueden tener más de 2 años ni menos de 6 meses. El criterio de los 6 meses, solo para que sepáis, se hace pues para evitar que se monte una empresa específicamente para acudir al programa Neotec, ¿no? Para evitar que, oye, ha salido Neotec, pues montamos una empresa y nos presentamos con esta idea. No, lo que te buscan es que, bueno, que sean empresas que en esa ventana de entre 2 y 6 meses, pues tengan un proyecto, tengan un producto algo desarrollado, puede ser incluso solo una idea, un buen plan de negocio, que tengan a lo mejor cartas de interés ya de algún cliente final potencial, que tengan socios, ¿no? Muestras de interés de alguna empresa grande que pueda estar interesado en el producto que se desarrolle, etcétera. Pero al final es agnóstico incluso de si es solo tecnológico o no, también es innovación social, por ejemplo, está incluida aquí, y es agnóstico de si estás facturando o no. Al final lo que van a medir es que tu proyecto sea bueno técnicamente, porque esto es muy competido, y que tengas capacidad, representándola en tu business plan, de poder generar ingresos en un futuro. Porque aquí no es un préstamo, no tienes que volver un préstamo, pero sí tienes que demostrar que si te conceden un 70% de lo que solicitas, eres capaz de aportar el 30% restante. En esta línea también tenemos las misiones de CDTI, ¿vale? Estos son proyectos muy grandes también que incluyen a muchas empresas diferentes consorciadas, líneas temáticas que cada año se revisan, pero que, bueno, están orientadas siempre con los retos de la sociedad, digamos, pues transformación digital, tenemos traslación de tecnologías del campo a la industria, tenemos de salud, tenemos de muchos retos que se van renovando y en los cuales, pues, si se alinea tu proyecto, pues te puedes presentar conjuntamente con varias empresas y aquí estamos hablando también de presupuestos muy grandes y subvenciones muy grandes de entre el 30 y el 60% del presupuesto presentado. Luego pasamos a una ayuda también muy específica, ¿vale? Que es gestionada por Red.es y se llama Tecnologías Habilitadoras Digitales. Últimamente le han estado cambiando el nombre, la podréis encontrar como Inteligencia Artificial, la podréis encontrar también como Contenidos Digitales. Pero básicamente, y creo que es interesante aquí, está desarrollada y está enfocada para proyectos que tengan algún punto dentro de tecnología digital. Y esto no excluye, digamos, por supuesto, sector primario, ¿no? Agrotech, en el cual puedes incorporar tecnologías digitales, proyectos con tecnologías digitales que estén, pues, por ejemplo, para monitorizar cultivos, utilizando drones, utilizando campos de sensores, por ejemplo, se me ocurre así a bote pronto, en el cual pues tendrían cabida en este tipo de convocatorias. También pongo que esta es para la fase de expansión temprana, porque aquí sí que hacer un análisis financiero un poco de que se está generando algo de flujo de caja y también porque aquí piden que las empresas pues sean empresas que tengan 2 años de vida, por lo menos, ¿no? También pues para evitar aglomeración y que todo el mundo acuda a este tipo de ayudas, pues establecen que en 2 años pues una empresa ya ha podido generar la suficiente tecnología y tracción como para poder acudir a esta convocatoria. Luego, y para que lo sepáis, independientemente de la fase de vida de la empresa, existen múltiples ayudas a la contratación, ¿vale? Tenemos desde las ayudas de I+D que son para predoctorados industriales, doctorados industriales y Torres Quevedo, ¿vale? Hasta ayudas específicas que, bueno, existen mapas súper completos para contratar a jóvenes desempleados, para contratar a mayores de 45, para contratar a personas en riesgo de exclusión. Cualquier colectivo o que se pueda considerar un poco en riesgo, existen ayudas específicas para contratarlo. Entonces, no hay que dejar nunca de vigilar porque se publican y suelen ser, aparte, cumpliendo una serie de requisitos, suelen ser por orden de llegada las solicitudes en las que se aprueban y las que te financian hasta un 70 y un 100% del coste de contratación de una persona. Luego tenemos el cheque innovación, que también cubre toda la fase y que básicamente lo que consigues con esto es hasta un máximo de 25.000 euros, aunque también es una cantidad que va variando año en año, te financian un 80% de cualquier gasto que te pueda hacer pues, un organismo público de investigación, si le quieres subcontratar un ensayo, si le quieres subcontratar unas pruebas o incluso empresas que realizan actividades relacionadas con la gestión de la I+D+I, pues también puedes
cofinanciarlas o subvencionarlas utilizando el cheque innovación que se concede a nivel nacional y que también se gestiona por orden de llegada, por lo que hay que estar atento. Luego tenemos ayudas específicas para la protección de la propiedad intelectual, la propiedad industrial, que gestiona la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esta ayuda es justo mencionar que no está todos los años disponible, sino entendiendo pues, la disponibilidad de fondos que tengan, y lo que se hace es que te financian los estudios de viabilidad, por ejemplo, de patentabilidad, así como todos los costes de gestión que tengas para solicitar y mantener una patente. Y luego, pues me gustaría también mencionar la parte de ayudas indirectas, ¿vale? Que en este caso son ayudas que no impactan directamente sobre tu cuenta de beneficios, en el sentido en el que no es un ingreso directo que se produce porque te aprueben un proyecto, sino que tienen que ver con, por ejemplo, las deducciones fiscales por todas las actividades de I+D que puedas desarrollar. E incluso deducciones fiscales extra si tienes personal que se dedica exclusivamente a la investigación dentro de tu empresa. Cubren también todas las fases, fase semilla, arranque, expansión temprana y expansión tardía, y son muy interesantes. Estas se realizan cuando posteriormente pues, bueno, se realiza la declaración de la renta de todas las empresas. Y también tenemos las bonificaciones para la seguridad social. Es decir, no solo puedes deducirte los trabajos que se han realizado en la I+D+I de tu empresa, sino aparte aquellas personas que se dedican a investigación tienen una bonificación en la seguridad social, ¿vale? Que es tan fácil como hablar con una asesoría laboral y que se oriente cómo hacerlo, en la que marcando una simple casilla cuando se hace el alta en la seguridad social de esa persona porque se dedica a trabajar en investigación y desarrollo, solo se paga el 60% de los costes de seguridad social. Muy bien, pues visto lo que se considera lo que es el mapa más general de las ayudas, ¿vale? Luego al final os dejo una pequeña bibliografía en la que podéis pues, echar un ojo a ciertos enlaces. No es exhaustiva, pero sí que os guiará a través de las páginas en las que podéis encontrar toda la información. Pues vamos a ver lo que son las otras fuentes posibles de financiación. Y la vamos a ver a través de dos factores, ¿no? Orientadas a capital, orientadas a financiación en sí misma, ¿vale? Primero, dentro del ecosistema de startups, pues nos encontramos lo que son incubadoras, aceleradoras, clústeres, asociaciones, lo que son los business angels y lo que son los premios, ¿vale? Entonces, por ejemplo, las incubadoras ofrecen en forma de capital directamente y en ahorro en capital, en forma de asesoría, soporte, incluso un sitio físico donde poder montar tu empresa, ¿no? durante periodos estipulados. Y no ofrecen financiación, ¿no? Pues tiene lógica, porque en este caso pues no es necesario tener una financiación, ¿no? No es el formato que explotan. En la forma de capital, pues también pueden hacer aportaciones directas, ¿no? Pues hablando de aportaciones pequeñas, si te seleccionan por una incubadora y te aprueban, pues es muy normal que la incubadora pues te ofrezca pues una pequeña ayuda económica a cambio de entrar en un porcentaje muy pequeño de capital de tu empresa. Ejemplos asociados con el sector, pues bueno, tenemos la incubadora que es /aceleradora Capsavida, luego está El Hueco, que es una incubadora que ofrece sitio donde poder desarrollar, la Locomotora, lo mismo, y Bridge for Millions, que es también una incubadora que está en este caso en Madrid, pero que bueno, que acoge empresas de todo tipo, de todas las regiones de toda España, y es agnóstico de qué tipo y qué perfil de empresa sea. Las aceleradoras tienen un perfil parecido a las incubadoras, pero en este caso están más enfocadas en coger ideas o empresas recién constituidas y ayudarlas a que el valle de la muerte sea más corto, ¿no? En acelerar su llegada al mercado, su captación de clientes, etcétera. Lo hacen ofreciéndote mentoría, asesoría, servicios no centralizados en los que no tienes necesidad a lo mejor de tener una gestoría independiente porque la aceleradora te la pone, servicios de recursos humanos, etcétera. Y también hacen una aportación de capital a cambio de participación en la empresa. En este caso quizás suele ser un poco mayor, ¿no? También es un poco más exclusivo el acceso a una aceleradora, ¿no? Aquí, pues, imaginemos el tipo de aceleradoras que tenemos, pues desde Lanzadera, ¿no? La aceleradora de Juan Roig de Mercadona, pasando por la aceleradora que tiene Mercabarna de Food and Tech, tenemos Smart Agri-Food, Porcinova, Eatable Ventures y luego pues la aceleradora relacionada con la alimentación, ¿no? Que tiene la BCC Culinary Action en el País Vasco. Luego llegamos a los clústeres, lo mismo. Es muy importante para una startup que se desarrolle, que forme parte de cualquier tipo de asociación, plataformas sectoriales.
clústeres, asociaciones, etcétera, así como participación en eventos. ¿Por qué? Porque es otra buena forma de conseguir capital, ya sea en forma de premios que organicen, así como en forma de ayudas que ellos mismos gestionan y generan. Ejemplos de este tipo de clústeres y asociaciones, pues bueno, tenemos el clúster alimentario de Galicia, estamos My Ingredients in Food, Food for Life Spain o Eat Food. ¿Vale? Eat Food es como, digamos, la Champions League a nivel de plataformas, porque es una asociación financiada por la Comisión Europea, que bueno, pues la tiene de diferentes sectores y en el sector de food pues es bastante potente y tiene sede en España. Que sepáis que independientemente de en qué región estén todos este tipo de clúster asociaciones, así como incubadoras y aceleradoras, son mayoritariamente abiertas a recibir ideas, proyectos y empresas que son de diferentes regiones y como a día de hoy todas las relaciones se están realizando pues, telemáticamente, pues bueno, incluso se facilita un poco este tipo de gestiones. Luego también tenemos, no podemos dejar de mencionar los business angels, que ya los hemos visto, ¿no? Cuando entendíamos el tipo de financiación que existe. Efectivamente, lo que aportan es capital, no financiación. Un business angel no está interesado en poner capital y a un coste y que se lo devuelvas como un préstamo, como un banco, sino en entrar en el capital de la empresa, ¿no? Poner dinero y ayudarte a crecer y ayudarte a buscar ayudas, ayudarte a conseguir clientes, a desarrollar y prestarte todo su conocimiento también. Ejemplos de Business Angels, pues tenemos en la red de Business Angels de Castilla y León, por ejemplo, que os lo he puesto aquí. Luego, a nivel nacional, tenemos Innovan o tenemos la red de Business Angels a nivel nacional, ¿vale? Y luego premios. Bueno, premios al final es lo mismo, solo se centran en capital, no te van a ofrecer ningún tipo de financiación. Hay premios de todas las tipologías, de todos los sectores, hay premios para ideas, hay premios para startups, hay premios para productos. Y lo que es interesante es siempre que en tu sector pues revisar qué tipo de asociaciones hay, qué tipo de organizaciones, incluso qué empresas privadas organizan concursos porque quieren captar ideas y ofrecen premios a cambio. ¿Vale? Yo os he puesto aquí un par de ejemplos en Tech Transfer AgroFood o Startups Europe Awards, ¿vale? Que en este caso, pues Startups Europe Awards es uno de los más importantes a nivel europeo, pero simplemente para que os sirva de referencia. Y luego también me gustaría terminar pues, con viendo un poco ecosistemas de financiación alternativos, ¿vale? Yo estoy seguro que habéis oído, conocéis los temas de crowdfunding y crowdlending, ¿vale? En un caso, crowdfunding es para conseguir capital, pero en vez de una sola persona o de pocas personas, pues digamos, de una multitud, ¿no? Por un lado, democratiza el acceso a lo que es las redes de business angels y la entrada en capital de empresas y startups para todo el público en general y, por otro lado, favorece que las startups puedan tener este acceso, ¿no? En vez de tener que conseguir de golpe pues, toda la financiación, poder entrar en una red de crowdfunding o de crowdlending y conseguirlos, ya sea en formato capital o en formato financiación, pues de múltiples inversores, ¿no? Este capital, ¿no? Pues en vez de conseguir de 1 a 100, conseguir de 100 1 y al final el impacto es el mismo. Como ejemplo os he puesto aquí pues para crowdfunding Ulule o Lanzamos o GoFundMe y para crowdlending pues Growly and Comunity. Pero hay cientos de plataformas a nivel europeo, a nivel nacional y a nivel regional y os invito a que echéis un vistazo y descubráis lo que os puede ofrecer. Y ahora ya para terminar, sí me gustaría pues hacer una pequeña inciso sobre oportunidades o claves, ¿no? Que se pueden abrir en este sector específico y en general. ¿Vale? Yo primero os comentaría que todo lo que tiene que ver con el sector primario, ¿no? Que puede ir desde agricultura, ganadería, aplicación de tecnología allí, pesca incluso, son sectores menos competidos en el espacio de ayudas generales. Y esto se entiende muy fácilmente si piensas, ¿no? en que al final esto es una carrera y una competición, ¿no? Cuando vas buscando ayudas y financiación. Y a día de hoy, pues todo el mundo está metido en temas de tecnologías digitales, etcétera. Entonces, cualquier convocatoria está plagada de aplico la tecnología para esto, aplico la tecnología para lo otro, desarrollo aplicaciones, desarrollo sistemas, desarrollo software. Y realmente, como esto es hay un factor humano de evaluación muy importante aquí, ver ideas en sectores como innovación social, como agrotech, es algo que siempre es muy llamativo y para los evaluadores siempre es más fácil dar un voto a favor para este tipo de proyectos contra el que ha desarrollado otra aplicación para gestionar las citas médicas, otra aplicación para medir, yo qué sé, los accesos a un sistema de redes, etcétera.
También, bueno, hay que estar atentos al nuevo paquete de ayudas que va a liberar la Unión Europea. Está por definir en qué formato, ¿no? Y en qué cantidad y cómo se va a aplicar exactamente, pero desde luego que va a complementar las ayudas que ya España tiene comprometidas para los próximos años, por lo que es una oportunidad a tener en cuenta. También una clave que me gustaría deciros es, ya lo he mencionado anteriormente, ¿no? Hay que pasar de intensivo a inteligente, ¿no? Para suavizar el valle de la muerte. No se trata de gastar por gastar y es algo que es evidente, sino gastar de una manera inteligente, ¿no? Desarrollar primero tu idea, digamos, en papel, chequearla con potenciales inversores, incluso con familia, incluso con gente de tu entorno o en universidades, es interesante y no cuesta nada. Desarrollar un pequeño prototipo en el que te ayuden a hacerlo cuesta poco. Validar ese prototipo, de nuevo, cuesta poco. Entonces, si lo hacemos de manera inteligente, siempre al final vamos a ser capaces de gastar mucho menos al principio y gastar cuando hay que gastar, que es cuando tenemos que entrar en el mercado. Luego, clave, súper importante, es asociarse y conectarse con organismos públicos de investigación. No solo por todo lo que nos puedan aportar, por su conocimiento, sino porque se puede llegar a llegar a acuerdos para utilizar sus medios, ¿no? De investigación, para sus facilities, sus laboratorios, algo que es súper importante. Y asimismo ellos también pueden aportar un montón de conocimiento y ellos están también, hay ayudas específicas para estas OPIs que, bueno, pues siempre podría beneficiarse de una startup que está asociada y trabajando con ellos. Yo conozco varios ejemplos, ¿no? De empresas que desde el principio han tenido muy buenas relaciones con diversos organismos y luego para montar proyectos o para ser invitados, incluso a formar parte de proyectos, es muy, muy útil tener esto. Y luego visibilizarse. Visibilizarse es muy importante. Formar parte de, como comentábamos, de asociaciones, de clústeres. Si tienes una idea, no tengas miedo de que te la vayan a replicar y comunícalo, ¿no? Que la gente qué opina de ello. Ten visibilidad en las OPIs, ten visibilidad con organismos. Al final se trata de que sepan que existes, que hablan de ti y que luego te pueda ayudar. A nivel regional, a nivel local, a nivel nacional, es súper importante tener visibilidad. Y ya por último, pues involucrar al cliente final. El cliente final al final es el que, valga la redundancia, es el que va a validar tu producto, el que te va a orientar en cómo desarrollarlo, en el que te va a aportar nuevas ideas y al final es el que te va a comprar. Y no solo eso, sino que al final, cuando tú tengas que enfrentarte a pedir una ayuda, el hecho de ir de la mano de un cliente final que te firme una carta que diga, estoy muy interesado en el potencial desarrollo que tiene esta idea, te va a hacer sumar puntos muy importantes que van a ser luego muy útiles para conseguir la ayuda en sí misma. Y me dejaba este punto que también es clave, la vigilancia no tecnológica. Todo el mundo ha oído hablar de lo que es la vigilancia tecnológica, ¿no? Es, pues vamos a ver qué están desarrollando la competencia, qué se está desarrollando en otros países, qué ideas hay parecidas a la mía, etcétera. Con vigilancia no tecnológica, lo que yo os querría decir es que las ayudas muchas veces son desconocidas para todos y hay que estar muy pendiente de lo que va surgiendo a nivel local, regional y nacional. Hay que tener siempre un ojo abierto para ver este tipo de ayudas en las que no es concurrencia competitiva, sino que es el que llegue primero. Y hay que estar suscrito a bases de datos en las que te envíen correos, hay que estar visitando páginas web, etcétera. Hay que hacer una vigilancia no tecnológica muy importante. Yo aquí os diría también que, bueno, existen plataformas alternativas en las que tú te puedes suscribir y en la bibliografía yo os dejo una referencia en la que tú te puedes suscribir sin coste asociado para pues, recibir asesoramiento y información específica sobre ayudas que te puedan interesar. Y esto es todo. Quería agradeceros mucho vuestra atención. Espero que os haya sido útil. Entiendo que no es súper profunda la información, pero creo que sí que es útil tener esta visibilidad sobre todo lo que existe, aunque existe mucho más detrás. Y os invito a que si tenéis cualquier duda me contactéis en la dirección de correo que aquí aparece y que podéis también contactarme a través de LinkedIn, que os dejo acceso a mi perfil. Y nada, mucha suerte y nada, espero que nos veamos pronto en algún foro de inversión con una buena idea. Un saludo.